Bien chicos, hoy vamos a tratar el tema vivir con sentido en la sociedad actual. Y esto vamos a abordar desde el punto de vista de los filósofos de Aristóteles, Martin Heidegger, Friedrich Nietzsche, Erich Fromm, Emmanuel Mounier y Jules Ham, que es un filósofo moderno que de los que acabo de mencionar es el único que está vivo aún. Pero para comenzar este gran camino necesito que nosotros pensemos en esta pregunta de inicio. ¿Cómo construir una vida auténtica en un mundo globalizado? ¿De acuerdo? Ser auténtico no es simplemente seguir nuestros impulsos, es preguntarnos con honestidad si lo que deseamos nace de nosotros o esto ha sido impuesto. ¿De acuerdo? Porque no podemos vivir al margen del mundo, pero sí podemos elegir con conciencia qué influencias aceptamos y cuáles rechazamos en esto. Entonces vivir con sentido es resistir la superficialidad, ¿de acuerdo? Es reflexionar y ser fieles a nuestros principios, incluso cuando el mundo nos empuje a olvidarlos, ¿de acuerdo? Entonces, ser auténtico es sobre todo vivir despiertos, ¿de acuerdo? Estar despiertos en todo momento y en todo lugar. Y para ello nos va a ayudar acerca de ir relatando esta parte, una visión de 6 filósofos que en su larga vida tocaron estos temas y que a nosotros nos van a dar un panorama para que al final de ver la postura de estos filósofos ustedes van a ver casos de la vida real donde van a poder aplicar esto, ¿de acuerdo? Que eso lo mencionaré al final, ¿de acuerdo? Donde vamos a hacer esta actividad. Por eso es muy importante ver cómo ellos lo tomaron y ver qué cuestiones están pasando en este mundo globalizado, ¿de acuerdo? Que nosotros estar despiertos, qué parámetros tener, qué filtros desde la filosofía. Bien, entonces para iniciar este gran camino tenemos al filósofo llamado Aristóteles, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a ver la obra clave de la Ética a Nicómaco. Este filósofo subraya que vivir con sentido es alcanzar la eudamonía, y esta es la felicidad o florecimiento humano, que no es placer momentáneo, sino es realizar el propósito natural del ser humano, ¿de acuerdo? Razonar y actuar virtuosamente. ¿Y cómo podríamos aplicar esto en nuestra vida actual? Aunque la globalización ofrece muchos caminos de vida, Aristóteles diría que vivir con sentido implica desarrollar nuestras virtudes, estas como la justicia, la templanza, el coraje y otras que más tenemos, y no dejarnos arrastrar por la búsqueda superficial de placer o éxito material que hoy en día está muy bien presupuestado. Entonces el argumento es: no somos felices por accidente, sino por hábito. Nos hacemos justos actuando justamente. Ya de ahí lo diría Martin Heidegger en su obra clave Ser y Tiempo. Entonces, lo que él sostiene como una idea principal es que Heidegger afirma que el ser humano es un ser en el mundo, ¿de acuerdo? Que corre riesgos de caer en la vida inauténtica. ¿Por qué? Si vive según el uno. ¿Y qué es el uno? Lo uno es lo que hace todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la aplicación que nos invita Heidegger en la sociedad actual? En un mundo de redes sociales y modas globales, vivir con sentido, según Heidegger, va a seguir como que exige asumir nuestra propia existencia con autenticidad, es decir, aceptar que somos seres finitos y tomar decisiones propias, no vivir mecánicamente como todos los demás, ¿de acuerdo? Esto es muy importante de lo que él subraya. El argumento que él sostiene es que la vida auténtica surge cuando nos hacemos cargo de nuestra muerte, y a partir de ahí elegimos vivir de manera genuina, diferente, porque vivimos cada día como si fuera el último. De ahí Friedrich Nietzsche nos va a relatar en su obra Así habló Zaratustra algo muy importante. Este sostiene que vivir con sentido significa crear nuestros propios valores tras la muerte de Dios, porque este es el derrumbe de los valores tradicionales que hasta ahora en día vamos a entender, y poco a poco lo vamos a ir entendiendo. ¿Y cómo aplicar esto a nuestra vida actual? En un tiempo de crisis, de sentido y nihilismo, ¿de acuerdo? Nietzsche desafiaría a cada individuo a ser un superhombre. ¿Y cuál es este superhombre? Este es alguien que es capaz de afirmar su vida y dar sentido a su existencia a través de su voluntad,
creatividad y no esperando que otros lo hagan por él. ¿De acuerdo? Entonces el argumento que subraya es muy importante porque dice que el hombre es un puente entre el animal y el superhombre. Un puente que debe ser cruzado, obviamente. Entonces es muy importante que nos tengamos acá. Luego, Erich Fromm nos va a decir en su obra clave El arte de amar y tener o ser. ¿De acuerdo? La idea que subraya Fromm es que critica a la sociedad moderna por su enfoque en el tener, es decir, las posesiones, el consumo, en vez de ser. Entonces, en vez de ser, desarrollando su ser cotidiano y el amor. ¿Y cómo entender esto en nuestra sociedad actual? Para vivir con sentido, Fromm propone cambiar nuestro enfoque, ser más que tener, es decir, cultivar relaciones profundas, amor genuino, creatividad y autoconocimiento frente a la alineación capitalista que hoy en día vivimos. ¿Y cuál es el argumento que él propone? El hombre moderno está alineado de sí mismo, de sus semejantes y de la naturaleza en sí. Es recuperar el ser en el camino para una vida plena, ¿de acuerdo? Eso es lo que él sostiene. Después, Emmanuel Mounier, cosa que ya hemos visto, en su obra clave El manifiesto al servicio del personalismo, propone: Mounier desarrolla el personalismo que afirma que el ser humano solo realiza su sentido plenamente en comunidad, respetando la dignidad de cada persona. ¿Y cómo podíamos aplicar esto en esta sociedad actual? En un mundo fragmentado y competitivo, vivir con sentido, según Mounier, significa comprometerse con los demás, construir comunidades solidarias y luchar contra las estructuras que despersonalicen en sí a cada individuo. Entonces el argumento que tenemos que tener es que la persona es afirmación de sí misma y apertura a los otros, porque no hay realización plena en el aislamiento como tal, porque no nos podemos aislar del mundo. Luego este gran filósofo Chul Han nos va a relatar algo muy importante. Recuerdo que hoy en día él está vivo. La clave en su obra, La sociedad del cansancio y la expulsión de lo distinto. Entonces, ¿qué subraya aquí? Han describe una sociedad actual dominada por la autoexplotación, la presión del rendimiento y la desaparición del otro, con instancia de diferencia, ¿de acuerdo? O indiferencia. ¿Y cómo podríamos aplicar esto hoy en día? Vivir con sentido hoy, según Kant, implica resistir la hiperproductividad y la hiperconexión, ¿de acuerdo? Recuperar el silencio, el ocio contemplativo y la capacidad de encontrarnos con el otro diferente, con la otra persona. ¿Qué argumento sostiene él? La violencia actual es silenciosa, es la violencia del exceso de positividad, de rendimiento sin fin. Entonces, si nosotros rendimos, vamos a resultar de una manera garante y significativa, pero no es todo, sino más bien Han nos dice, no podemos ser una sociedad de la positividad, ¿de acuerdo? De rendimiento sin fin. Entonces yo rindo o yo valgo según cuanto yo rinda o según cuanto yo haga. Entonces no podemos desvirtuar esto, sino también ver el punto de vista que la otra persona también vale, ¿de acuerdo? A grandes rasgos viene siendo eso, donde nosotros podemos subrayar como la idea. Entonces, lo que propone Han es muy interesante porque esta autoexplotación es algo que genera en nosotros un andamiaje completamente único, ¿de acuerdo? Pero no tenemos que quitar de vista, en esta hora que nos habla de la sociedad del cansancio y la expulsión de lo distinto, no podemos quitar de vista el otro, ¿de acuerdo? Que no solo existimos nosotros, que no solo rindo por lo que valgo y que la otra persona si no rinde o si no tiene un momento significativo vaya a decir que me olvido de ella. No, recordemos que somos seres humanos y de ahí tenemos que partir. Entonces no tenemos que tener una dominación de la autoexplotación porque no es lo que en sí busca el individuo. Entonces en todo esto, estas 6 posturas de los filósofos intentan de abarcar el tema que vimos en su momento, ¿no? Que vivir con sentido en la sociedad actual. Y vivir con sentido implica ver cómo estoy yo y ver cómo están los demás y el mundo que me rodea. Bien chicos, él va a pedir lo que son
investigar lo que es un caso, ¿de acuerdo? Un caso de forma personal, donde ustedes deben de ver lo que está pasando en el mundo como tal y ver cómo presentarlo, ¿de acuerdo? Y ante esta postura yo les voy a dar los parámetros que tomar en cuenta y ante esto ver qué soluciones se proponen como tal, ¿de acuerdo? Que esto es muy importante. Entonces, de esta solución, de lo que se propone, de lo que se hace, de lo que se va viendo, ustedes deben investigar los casos de lo que está sucediendo en el mundo bajo los parámetros que ahorita le voy a decir. Después le voy a dar las indicaciones, qué es lo que usted me tiene que enviar por medio de Classroom, ¿de acuerdo? Y esa sería la actividad. Otro caso va a ser ya presentar, pero cuando ya se estén en clases presenciales como tal. ¿Estamos? Entonces, muy bien. Para esto, para tener un análisis como tal, para los casos filosóficos, es bueno tener como esta base, ¿no? Primero, identificar el problema filosófico. Después, contextualizar el caso. Después, la aplicación de conceptos filosóficos, ¿de acuerdo? Luego, el análisis crítico y argumentativo. Y la toma una postura personal bien fundamentada. Eso es de manera general para que tomemos en cuenta. Pero, ¿qué parámetros debe usted tener al momento de elegir los casos como tal? Primero, la pertinencia. El caso debe tocar un tema filosófico real y relevante, ¿de acuerdo? Como la ética, la política, la verdad, el conocimiento, etc. Pero también debe tener una complejidad. Debe permitir diversas interpretaciones. No debe ser una cuestión de sí o no, o que sea obvio, ¿de acuerdo? Debe tener una actualidad o vínculo humano. Puede ser un caso contemporáneo o clásico, pero debe conectar con la experiencia humana profunda. Después debe tener una fuente, ¿de acuerdo? Debe basarse en textos filosóficos o reflexiones serias, no en información superficial, lo que me da ChatGPT, lo que investigo o lo que me sale primero, sino más bien debe de haber un análisis. Por eso solo van a hacer uno. Y luego debe tener una objetividad, evitar el análisis puramente emocional o basados en perjuicios. Deben buscar argumentos sólidos, ¿de acuerdo? Si ustedes investigaron noticia X o Y, deben buscar qué postura filosófica abarca esto y de qué punto lo abarca, para que usted vaya a tener un análisis e ir citando si usted lo dice, ¿de acuerdo? Luego debe tener una creatividad crítica. Se valorará que ustedes propongan soluciones o enfoques nuevos, no repetir lo aprendido. Es decir, que ustedes van a como tal analizar un caso, pero este caso, en todo lo que ustedes analicen, el último paso es darle una solución, desde lo que ustedes hemos visto como en sí en filosofía, ¿de acuerdo? Hasta el momento. Entonces ustedes deben de darle una solución a ese problema que ustedes están presentando. El último paso. Entonces, ¿qué deben de presentar? ¿Qué les voy a pedir? ¿Qué estructura? Primero, un resumen del caso. Después, la identificación del problema filosófico que ustedes encuentran. Luego, la aplicación de conceptos o autores, ¿verdad? Que podrían interpelar en ese tema que ustedes propusieron. Luego, tener un análisis crítico, los pros y contras de diversas posturas. Y luego, hacer una conclusión personal argumentativa, dando la solución como tal al caso. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se les va a pedir.